Buenas tardes, mi nombre es Yulady Gamarra. Hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre el selector de velocidades. El selector de velocidades es un dispositivo que nos ayuda, como su mismo nombre le indica, a seleccionar, en este caso, partículas con cargas eléctricas en función de su velocidad. Es decir, si tenemos un conjunto de partículas con carga eléctrica que entran al selector de velocidad, solo aquellas que cumplan con una determinada velocidad podrán salir del selector. El resto de partículas se desviarán de su camino y no podrán salir. Bueno, un selector de velocidad sirve para seleccionar iones antes de entrar. Un ejemplo puede ser un espectrómetro de masa, que es un dispositivo que separa iones que tienen la misma velocidad. Después de atravesar las rendijas, los iones pasan por un selector de velocidades en una región en la que existe un campo eléctrico y otros magnéticos cruzados. Bueno, el selector de velocidad se establece en un campo eléctrico y un campo magnético, mutuamente perpendiculares. Sobre la partícula cargada actúan dos fuerzas, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. La fuerza magnética de Lorentz, cuando estas se compensan, permite que la partícula atraviese el selector sin sufrir desviaciones en su trayectoria, es decir, tiene la misma intensidad, la misma dirección, pero en sentido contrario. Para hacerlo funcionar se coloca el tubo entre unas placas positivas y negativas, y sometido a la acción de un campo magnético, las placas generan un campo eléctrico, y al hacer pasar una partícula cargada a cierta velocidad se produce sobre ello dos fuerzas eléctricas. Bueno, hablemos de la fuerza de Lorentz. Bueno, cuando una partícula cargada se encuentra en reposo en el interior de un campo magnético, esto no sufre acción de ninguna fuerza. En cambio, se encuentra en movimiento, la partícula experimentará la acción de una fuerza. Bueno, todo lo que les dije se lo mostraré a través de este dibujo. Ok, esto sería un dispositivo, un selector de velocidad, en el que tenemos dos placas, una positiva y una negativa, más el protón, en este caso será positivo. Ahora imagínense que el protón entra a la zona entre las dos placas. Sobre el protón actuarán dos fuerzas, una eléctrica que tira del protón hacia la placa negativa, sería esta. Recordemos que la fuerza eléctrica es igual al valor de la carga multiplicado por el valor del campo. Además del campo eléctrico hay un campo magnético, que lo representaré con X. Lo que quiere decir es que va hacia adentro. Aquí se utiliza la regla de la mano izquierda. El índice representa el campo magnético que va hacia adentro, el del medio representará la velocidad que va hacia la derecha, y el pulgar indicará el sentido de la fuerza magnética, es decir, va hacia arriba, sería algo así. Bueno, la fórmula para hallar la selección de velocidad es V, que es velocidad, igual al valor del campo eléctrico dividido entre el valor del campo magnético. A continuación, mi compañera Valentina estará explicando más a fondo todo sobre la fuerza de Lorentz. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Vergara y yo les voy a hablar sobre qué es la fuerza de Lorentz. Ok, la fuerza de Lorentz fue descubierta por el físico holandés Hendrik Antoon Lorentz, que es la que describe cómo la fuerza actúa sobre las cargas eléctricas móviles individuales dentro de un campo magnético. En física, la fuerza de Lorentz es la fuerza ejercida por el campo electromagnético que recibe una partícula cargada o una corriente eléctrica. Para una partícula sometida a un campo eléctrico combinado con un campo magnético, la fuerza electromagnética total o fuerza de Lorentz sobre esa partícula viene dada por la siguiente fórmula. F es igual a Q, abrimos paréntesis, E más V por B, cerramos paréntesis, donde B es la velocidad de la carga, E es el vector de la intensidad de un campo eléctrico y B es el vector de inducción magnética. Como podemos observar ahora aquí en la imagen, yo les voy a hacer la señal aquí así esta es la ley de la mano derecha, donde el pulgar es F, que vendría siendo la fuerza, el índice
viene siendo B, que es el campo magnético, y V viene siendo el anular, que es la velocidad. Entonces nos quedaría algo así. Ok, bueno, ahora, ¿qué nos dice la ley de Lorentz y cómo determina la dirección de la fuerza magnética? Esta nos dice que una partícula cargada que se encuentra en el interior de un campo magnético sufre una fuerza magnética, es decir, la fuerza de Lorentz, normal a la trayectoria que le provoca cambios en la dirección de su vector velocidad, aunque no en su módulo, provocando que su energía cinética permanezca constante. Ok, en esta imagen podemos observar una fuerza sobre una partícula cargada. Y en esta otra observamos una fuerza sobre una corriente. Ok, para poder comprender mejor qué es la fuerza de Lorentz, imaginemos lo siguiente. Imaginemos una región en donde hay un campo eléctrico generado por dos placas paralelas infinitas que tienen cargas opuestas, como se muestra en la figura. Las líneas de campo eléctrico saldrán de la placa con carga positiva hacia la placa con carga negativa. Ahora imaginemos que ingresan una partícula que se mueve con una dirección J positivo, es decir, en Y positivo. Y esta partícula con carga positiva ingresa en la región de campo eléctrico. El campo eléctrico va a ejercer sobre la fuerza una fuerza eléctrica, la que vemos aquí. Por ser una partícula positiva, la fuerza eléctrica tendrá el mismo sentido que el campo eléctrico. Si la partícula era una carga negativa, la fuerza eléctrica iría en sentido contrario. Como podemos observar aquí, esta es positiva, esta placa, y esta es negativa. Ok, para concluir, la fuerza de Lorentz ha servido para construir distintos tipos de dispositivos que han sido esenciales para comprender la naturaleza de la materia e incluso para nuestros momentos de ocio. Entre ellos podemos destacar el selector de velocidades que bien en nuestro tema lo estamos explicando, el espectrómetro de masas y el ciclotrón. A continuación los dejaré con mi compañero Kevin Sarmiento, que les estará explicando un ejercicio acerca de la fuerza de Lorentz. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Kevin Sarmiento y a continuación les estaré explicando un ejercicio sobre la fuerza de Lorentz. Bueno, el ejercicio nos dice que un electrón se mueve paralelamente al eje de las abscisas con una velocidad de 10 a la 5 metros por segundo. Entra perpendicularmente a un campo magnético uniforme de menos 0,2 tesla. El punto A nos pide dibujar la fuerza que ejercerá el campo magnético sobre el electrón. En el punto B nos piden calcular el módulo de la fuerza que actúa sobre el electrón. A continuación resolveremos el punto A, que nos pide que dibujemos la fuerza que ejercerá el campo magnético sobre el electrón. Acá tenemos una región en la cual existe un campo magnético que va en dirección de Z negativo. Eso quiere decir que va ingresando a la pantalla de la computadora y tenemos un electrón que se mueve en la dirección de X positivo. Si aplicamos la regla de la mano derecha, me daría que la fuerza magnética va en dirección de J positivo, pero ese sería el sentido si la partícula fuera positiva, pero como la partícula, en este caso un electrón, es negativa, entonces la fuerza magnética va en sentido contrario. Siempre la regla de la mano derecha nos indicará directamente el sentido de la fuerza. Si la partícula es positiva, pero si la partícula tiene carga negativa, la fuerza iría en sentido contrario. Y esta sería la solución del punto A. A continuación daremos solución al punto E, que nos pide calcular el módulo de la fuerza que actúa sobre el electrón. El módulo o magnitud de la fuerza magnética sería esta fórmula que tenemos acá.
Al aplicar esta fórmula tendríamos lo siguiente. El módulo de la fuerza sería igual al valor de la carga, que se coloca con signo positivo a pesar de que el electrón tiene carga negativa, ya que en este caso estamos calculando la magnitud del módulo de la fuerza magnética y todos los valores en la fórmula se colocarán con signo positivo. Entonces, acá donde va el valor de la velocidad, colocamos 10 a la 5 metros por segundo, que sería su módulo. El módulo del campo magnético sería 0,2 Tesla, que lo multiplicaremos por el seno del ángulo que forma la velocidad y el campo magnético, los cuales son perpendiculares. Esto se demostró en la figura anterior. Por lo tanto, sería el seno de 90. Al efectuar todas estas operaciones algebraicas, tendríamos que esto sería igual a 3 por 10 a la menos 15 newton. Esta es la fuerza magnética que el módulo ejerce sobre el electrón. Esta sería la solución del punto B. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Flor Carrillo, yo les vengo a hablar sobre el siguiente ejercicio del punto C y el punto D. Bueno, el punto C dice lo siguiente: dibuja razonablemente la dirección y el sentido del campo eléctrico que habría que suponer al magnético para que el electrón no se desviara al entrar en ello. ¿Cómo podríamos resolver esto de la siguiente manera? Aquí tenemos la dirección de la fuerza magnética, como podemos observar acá, que es ejercida sobre el electrón. Para que el electrón no se desvíe, la fuerza de Lorentz debe ser nula, lo cual ocurre si la fuerza magnética y eléctrica tienen sentidos opuestos. Es decir, que tendría que haber una fuerza eléctrica, como lo indica la flecha negra, y el sentido opuesto a la magnética, lo cual garantiza que el electrón se va a mover en línea recta y no se va a desviar. ¿Qué sentido tendría el campo eléctrico? Si la fuerza actúa en dirección, el campo E tendría dirección de menos J, ya que la fuerza eléctrica que actúa sobre una partícula con la carga negativa va en sentido contrario al campo eléctrico. Bueno, esta partícula tiene carga negativa, por lo tanto la fuerza eléctrica que se ejerce sobre esa partícula va en sentido contrario, que lo observamos acá, sentido contrario al campo. Entonces, esto de la siguiente manera: aquí tenemos la dirección de la fuerza magnética, como podemos observar acá, que es ejercida sobre el electrón. Para que el electrón no se desvíe, la fuerza de Lorentz debe ser nula, lo cual ocurre si la fuerza magnética y eléctrica tienen sentidos opuestos. Es decir, que tendría que haber una fuerza eléctrica, como lo indica la flecha negra, y el sentido opuesto a la magnética, lo cual garantiza que el electrón se va a mover en línea recta y no se va a desviar. ¿Qué sentido tendría el campo eléctrico? Si la fuerza actúa en dirección, el campo E tendría dirección de menos J, ya que la fuerza eléctrica que actúa sobre una partícula con la carga negativa va en sentido contrario al campo eléctrico. Bueno, esta partícula tiene carga negativa, por lo tanto la fuerza eléctrica que se ejerce sobre esa partícula va en sentido contrario, que lo observamos acá, sentido contrario al campo. Entonces, esta sería la dirección que tendría el campo eléctrico, una dirección que va a menos J negativa. A continuación daremos solución al punto C, que dice lo siguiente, el punto D: calcula el módulo del campo eléctrico para que el electrón no se desvíe. Como se indicó anteriormente, para que el electrón no se desvíe, la fuerza de Lorentz debe ser nula. Es decir, que la sumatoria de esta fuerza eléctrica o de la fuerza magnética debe ser nula. Si la fuerza de Lorentz es nula,
Quiere decir que la fuerza eléctrica y magnética, el resultado debe de ser igual a 0. Entonces podemos despejar el campo eléctrico que vendría siendo esto, que me están solicitando. Acá simplificamos la Q en estas dos expresiones, ya que es una ecuación que ya está igualada a 0 y la Q está repetida. Luego me queda el módulo del campo eléctrico menos la velocidad en el campo magnético por el cero del ángulo, igual a 0. Bueno, lo siguiente sería que despejáramos el campo de E igual a la velocidad sobre el campo magnético por el seno del ángulo. Todo lo anterior, que es signo negativo, por lo tanto, pasaría a la derecha a ser positivo. Luego introducimos los datos en esta fórmula y tendríamos lo siguiente. E sería igual a 10 a la 5 metros por segundo por el módulo del campo magnético, que es 0,2 Tesla por el 0,90. Por el 0,90. Al efectuar estas operaciones tendríamos que el campo eléctrico es igual a 2 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Y esta sería la solución al punto D del ejercicio. Y sería por culminado el ejercicio de la fuerza de Lorentz.